obviamente este vector y este vector tienen que ser concurrentes, es decir, en el mismo sentido, porque ustedes saben bien, por fórmula, que el producto vectorial se puede sacar sacando el módulo por el módulo de este segundo y por el coseno del ángulo que forma. Como el ángulo que forman puede ser en estos dos en un solo sentido, ¿no es cierto? En ese caso el ángulo sería 0. Y por tanto, coseno de 0 es 1, ¿verdad? Eso es cuando son iguales. Y en cambio, si fueran opuestos, porque son las dos opciones nada más que tiene, si fueran opuestos, entonces el coseno sería 180 grados, ¿sí? Y entonces nos va a salir menos. Por lo tanto, la energía puede ser positivo, puede ser negativo, este es el resultado, ¿no es cierto?, el trabajo. Pero a nosotros nos interesa que cuando salga positivo, que sea mayor de 0, entonces sabemos que las fuerzas y el desplazamiento tienen que ser, si sale eso mayor que 0 es porque estos dos están en el mismo sentido. ¿Qué quiere decir eso? Que viendo aquí en el dibujito, simplemente la espira, si ustedes integran esa formulita, ¿no es cierto?, en ese sentido, y les sale que E es mayor que 0, entonces quiere decir automáticamente por el análisis que hemos hecho que las fuerzas que se aplican a la carga están en este sentido. Y como estas fuerzas que empujan a la carga y las cargas se van moviendo, entonces se produce corriente. Y esa corriente sale por acá, y ahora sí, vemos que el terminal 1 es positivo, y una vez que este circuito, esta fuente de tensión E se conecta a un circuito, regresa por 2 y el 2 es negativo. Entonces puedo saber la polaridad, como dice acá en el cuadrito, el 1 en este caso es positivo y el 2 negativo, siempre y cuando el resultado de E es mayor que 0. Si fuese lo contrario, aquí tengo también la explicacióncita, integramos en este sentido. La integración nosotros decidimos, ¿verdad? Podemos hacer a un lado o a este lado. Yo he hecho a este lado, ¿no es cierto? He integrado a este lado y me ha salido que la tensión inducida es menor que 0. Entonces, si es menor que 0, quiere decir que la fuerza aplicada a las cargas está en este sentido y por tanto las cargas que se desplazan van a conformar lo que es la corriente y la corriente sale por 2 y regresa al 1. Entonces, como ven, cuando sale E negativo, la polaridad, ¿no es cierto?, es el terminal 2 positivo y el 1 negativo. Todo lo contrario del anterior, ¿no es cierto? Y de esa manera puedes saber la polaridad. Entonces, cuando yo calculo la tensión eléctrica inducida, puedo saber por el resultado que me va a dar, por decir, 20 voltios, entonces quiere decir que esa es su magnitud en ese momento de 20 voltios. Y si es positivo, obviamente 20 es positivo, entonces sé que la corriente sale por 1, ¿verdad? Y de esa manera sé que la polaridad es positiva. ¿Sí? Pero si me sale haciendo mis operaciones E igual a menos 20, por decir, entonces quiere decir que la fuerza está en sentido opuesto y por tanto el 2 es positivo y el 1 negativo. Ha cambiado polaridad, ¿no es cierto? Entonces depende de que es del éster, ¿no es cierto?, del producto, como hemos dicho. Bien, todas estas relaciones de la formulita general vemos que la velocidad, el campo y el desplazamiento L ya son vectores
que no están definidos en ningún sistema matemático, es decir, no nos han dicho está en el sistema cartesiano, en el circular, en ninguno, ¿verdad? Ningún sistema. Son vectores libres. Y la única forma de resolver vectores libres es utilizando las reglas de la mano derecha, utilizando ya las referencias de las reglas de la mano derecha. Y no vamos a estar haciendo todo el tiempo eso. Entonces, para poder avanzar un poquito más, podemos aprovechar lo siguiente. Fíjense, la tensión, o perdón, el campo es radial, ¿no es cierto? En nuestro modelito. Entra apuntando al eje o sale apuntando al eje. La velocidad siempre es tangencial, ¿verdad? Está dando vueltas o a la izquierda o a la derecha, pero de manera tangencial, ¿no es cierto? Y fíjense, entre el campo, que es radial, y la velocidad tangencial, entre los dos hay un ángulo de 90 grados, o sea, son ortogonales esos dos vectores. Y el tercer vector, que sería el desplazamiento L, que es a lo largo de la espira. Recuerden que L1 está en la parte superior y L2 en la parte inferior. Los laterales no se cuentan porque recuerdan que se han simplificado. Entonces, esos vectores L1 y L2 están en el sentido del eje, ¿no es cierto? Y resulta que este está a 90 grados del campo, está a 90 grados de la velocidad tangencial. Por lo tanto, los tres están entre sí a 90 grados, ¿no es cierto? Entonces, esa condición nos facilita para utilizar un sistema en el que vamos a amarrar los vectores, los tres vectores, y ese es el vector, diré, el sistema que podemos usar es el sistema simplemente cartesiano. ¿Recuerdan? Este es el vector, este es el sistema cartesiano. Normalmente ponían ustedes X aquí, Y aquí y Z aquí, ¿no es cierto? Y cuando en su vector unitario multiplican vectorialmente y vectorialmente J, el resultado tiene que salir K, positivo, todos positivos. Entonces, ese es el sistema cartesiano a derechas. Y como eso ocurre en nuestros vectores libres, entonces podemos meterlos a este sistema. Por ejemplo, en el vector unitario donde está el I, le vamos a poner el vector desplazamiento de nuestra fórmula. Donde está J, le vamos a poner el vector velocidad tangencial, y donde está K, el vector campo. Entonces, fíjense, cuando vamos a hacer, recuerdan que la fórmula dice velocidad vectorialmente campo. Aquí está velocidad vectorialmente campo. Si vamos en este sentido, fíjense, nos da este sentido del desplazamiento. Entonces está correcto. Por lo tanto, asignamos al sistema cartesiano nuestros tres vectores. ¿De acuerdo? Esos tres vectores asignando, entonces, recuerden, sería de esta manera, ¿no? Ahí está. En el sistema cartesiano, estamos poniendo al sistema cartesiano ahora nuestros vectores. El vector desplazamiento L1, vamos a llamarle L, por la letra L, la magnitud. La dirección, como hemos visto, está en el eje Y, y el sentido positivo va a recogerse cuando el sentido ya del desplazamiento sea hacia adelante del dibujito del modelito que hemos hecho, cuando está hacia adelante. El vector velocidad tangencial, igual, vamos a poner una B mayúscula para marcar el módulo. La dirección, vamos a ponerlo en el eje J, como ya dijimos, y va a ser positivo cuando la velocidad esté girando en el sentido
de la izquierda hacia la izquierda, va a ser positivo. Si fuera negativo, quiere decir que el sentido de giro es a la derecha, ¿ok? Porque aquí cuando hacemos el positivo, el negativo ya sabemos que es el otro. Luego, el campo magnético B, otra vez, amplitud B mayúscula, lo ponemos en el eje K, como hemos visto, y va a ser positivo cuando el campo entra hacia adentro de la espira, en el sentido que entra la espira. Y negativo es cuando sale, ¿verdad? Entonces, una vez que hemos fijado en ese sistema cartesiano, que es en el que vamos a trabajar, vamos a simplificar nuestra formulita, aún más todavía tomando en consideración las definiciones vectoriales en el sistema cartesiano. Si en la espira que estamos considerando la tensión fuera E1, 2, quiere decir que el 1 es positivo y el 2 es negativo. Si eso me saldría como resultado mayor 0, entonces yo sé en qué sentido está circulando la corriente o el desplazamiento, que es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, en esa condición, ya el L1 sería un vector que tiene sentido, que está hacia adelante, lo cual es ponerle el signo más. Luego, el módulo hemos dicho que se le va a poner L, y obviamente está en el vector unitario I, ¿no es cierto? El operador I. Esto ya está definido, o por lo menos hemos supuesto, ¿verdad? En ese caso hemos dicho. Eso va a ocurrir. Cuando hay esta polaridad y es mayor que 0, ya L1 está definido, ¿no es cierto? Sus valores nomás faltan por definir. De modo que cuando aplicamos la fórmula en la que hemos dicho que la tensión 1, 2 va a ser positivo, ¿no es cierto? La fórmula es esta la que hay que desarrollar. Entonces, para desarrollar, voy a hacer el vector velocidad, y el vector velocidad tiene magnitud v chica, su dirección es j, y su sentido dice que cuando gira a la izquierda es positivo, y cuando va a girar a la derecha hay que usar el negativo. Así que entonces tengo aquí dos opciones, cuando gira a la izquierda o a la derecha, y lo hago genérico, ¿no es cierto? O sea, para poder utilizar y más adelante resolver. Luego, el campo es radial, como dijimos, ¿no es cierto? Y su unidad, su vector unitario o su operador es K, ¿no es cierto? B1 tiene K, B2 tiene K. Si es suma, sesta, lo que es suma, resta, el resultado siempre va a salir K, por eso que ya el K lo he sacado afuera. Y dentro de cada uno, B1, le pongo un puntito donde está inserto todavía, pendiente está la magnitud y el sentido. Lo mismo, en el B2, la magnitud y el sentido todavía está pendiente. Listo, de esa manera tengo definido vectorialmente con esas limitantes que les estoy diciendo. Y luego, escalarmente, el vector L1. Y el vector L1 ya hemos definido, ¿no es cierto?, que cuando es mayor que 0 esto es más módulo L y el operador I. Listo. Esto ya se puede hacer operaciones. Hacemos operaciones, ¿ya? El resultado nos va a salir haciendo las operaciones lo siguiente. Fíjense, si aquí utilizo solo el vector unitario J, solo J sin estar usando los otros componentes, J, vectorialmente con el vector K también solamente, J vectorialmente K, ¿no es cierto? Me sale I, ¿no es cierto? Entonces todo esto tiene vector unitario I, y como el
desplazamiento tiene también vector unitario y esto tiene que ser positivo, entonces me va a salir el producto escalar y desarrollando me va a salir esto. Y listo, ya no hay vectores. Nos ha salido toda la fórmula en función de sus valores, nada más, ya no como vectores. Entonces, la tensión eléctrica, cuando era mayor que cero, es porque uno es positivo y dos es negativo, ¿verdad? Y entonces dice en eso que la fórmula sería más cuando gire la espiral a la izquierda, menos lo uso cuando gira a la derecha, luego reemplazo la velocidad tangencial, el vector desplazado, perdón, no es vector, el módulo que me dice tantos metros, nada más el tamaño del alado activo, y luego la diferencia de campos. Recordando que estos campos aquí adentro tiene pendiente todavía su magnitud y su sentido, por eso tienen puntitos, ¿de acuerdo? Puntitos, esa es la única partecita que nos falta. Ahora, si hacemos todo ese mismo estudio, pero y sabemos que nos sale menor que cero, obviamente si es menor que cero, la tensión eléctrica positiva sería 2 y negativa 1, ¿no es cierto? Como sale. Y la fórmula nos saldría de esta manera. Y si se fijan, cualquiera de las dos vale para lo que quieran. Pueden utilizar esta o la otra, si quieren que sea positivo, esta, si quieren que sea menor que cero, esta, pero el resultado final les va a avisar realmente, ¿no? Si es positivo o negativo. Entonces, fíjense en este, por ejemplo, E12 es igual que, aquí esa relación tiene que haber B1 y B2 después. En cambio, en 2,1 se invierte esto, B2 menos B1. Pero las dos fórmulas son iguales. Este es lo más avanzadito que tenemos entonces para determinar la tensión eléctrica con su polaridad y todo en la espira. ¿Está bien o tienen alguna consulta? Entonces ya sabemos cómo encontrar la tensión y cómo encontrar su polaridad sin utilizar vectores. Directamente reemplazar esta fórmula cuando no tiene vectores y solamente tiene magnitudes y sentidos, se dice valor escalar, ¿no es cierto? Eso les han enseñado. Entonces, el resultado es el valor escalar, por tanto, la tensión eléctrica inducida no es vector, es un valor escalar. Si me sale E igual a 20, como les he dicho, 20 voltios, es un valor nada más. Pero si me sale 20 voltios positivo como está, entonces es su polaridad. Y si el resultado me saldría E igual a menos 20, entonces que sí que su polaridad está invertida, pero su magnitud, la que calculemos, nos dará, digamos, 20 voltios. Eso depende, ¿no? Bien, está claro. Con esto, ya con esto que hemos visto, estamos en condiciones ahora de poder diseñar. Ese modelito que ahora funciona con esas formulitas que hemos estudiado, ya tenemos que convertirlo, aplicarlo físicamente como es, ¿no? Como tendría que ser. Hablaremos primero del campo magnético. ¿Qué les parece? En ese modelito que hemos hecho, en la parte superior están entrando líneas de campo magnético, ¿verdad? Hacia la espira. Y entonces, lo que necesito es que tenga una fuente magnética que genere líneas de campo magnético. Y construyo un polo magnético hecho de imán. Esto es un imán, por decir, ¿no? Imán. Y lo troquelo, o sea, le doy esta formita, como están viendo, en perspectiva está, haciendo que las líneas salgan
por la parte del polo, por aquí abajo del polo, y estén entrando hacia la espira, ¿ya? Hacia la espira. Y en la parte inferior hago lo propio, un imán puede ser, polo magnético. Ah, me olvidaba que cuando las líneas están entrando, le voy a llamar polo norte. Fíjense, está entrando, ¿no ve? Y abajo hago lo mismo, pero con su polaridad magnética al revés, invertido, ¿no es cierto? Voy a hacer que las líneas, en vez de salir del polo, ahora se estén entrando hacia el polo. Por tanto, este polo magnético de este imán va a ser polo sur, el opuesto de este, ¿no es cierto? Bien, esas líneas van a venir por acá. Los que están en la parte del centro van a tener mayor densidad de campo, es decir, sus valores de campo van a ser más fuertes y a medida que se aleja va disminuyendo. ¿No es cierto? Eso ustedes saben. Bien, pero la teoría dice que ese campo que estamos viendo tiene que ser radial. Toditos tienen que apuntar al centro del eje, eso es radial. De aquí también saliendo radialmente. Pero lo que hemos hecho no hace radial. No puede radial porque en ese espacio de aire algunas líneas pueden entrar chuecas a la espira. ¿De acuerdo? A la espira pueden entrar así chueco, torcidos, ¿no es cierto? Como aquí estoy mostrándoles, puede entrar así, ¿ve? Ya no es radial. Entonces, para que sea radial, hay una ley magnética que dice, si le ponen un cilindro de hierro ferromagnético, ya, a la cual se llama núcleo, en forma de cilindro, ahí está, es forma de cilindro, ya, y cuyo nombre le vamos a dar armadura, entonces se resuelve y toditas las líneas que entraban por acá, chuecas, torcidas, se inyectan porque cuando atraviesa el aire y atraviesa, más concretamente, cuando del aire atraviesa el hierro de la armadura, se ponen perpendicularmente la entrada. Y al ser perpendicularmente, obviamente, va a ser ese campo radial. Entonces, mediante esta armadura, este fierro, he logrado que el campo magnético entre perpendicularmente. ¿No es cierto? Y al entrar perpendicularmente, el campo sería radial en todo el contorno. Aquí entrando líneas del polo norte radiales y aquí líneas perpendicularmente también, pero del polo sur que están saliendo. Entonces, toditos son radiales. Y listo. Ya he conseguido mediante estos tres elementos, ¿no es cierto?, el campo magnético según el modelito que hemos construido. Bien, ahora necesito poner la espira. Agarro un pedazo de alambre aislado, tiene que ser aislado porque no puede ser pelado. Qué sé yo, unos 2 metros de alambre y lo pongo por acá, el alambre conductor, o más concretamente el conductor eléctrico, ¿verdad? Y hago por aquí, llevo por aquí apoyado a la armadura, lo subo hasta arriba y regreso. Y listo, he hecho una espira, ¿no ve? Una espira. Como en las puntas de la espira, donde están los terminales 1 y 2, tengo que saber cuánto de tensión va a dar la máquina. Entonces, aquí tengo el 1, el terminal 1, y aquí el terminal 2 de la espira. Pero cuando empiezo a hacer girar, entonces estos terminales se van a envolver, se van a cruzar, ¿no ve? Entonces, para resolver mecánicamente, le pongo soldado a un anillo de cobre rosante. Rosante, después les voy a decir por qué. Un anillo, ¿no es cierto?, de cobre. Y lo sueldo el terminal 1. Entonces, el anillo también es anillo 1, marcado con 1. Y del 2 que está por aquí, le pongo otro anillo. Y el anillo, como está soldado, es el 2, ¿no ve? Entre estos dos, cuando mida la tensión, que lo puedo hacer mediante unas carboncitos, carbón como de sus lápices,
que se llama carbón grafitado, en forma de un pequeño prisma, ¿no es cierto? Y apoyando al anillo, hago el contacto. Por eso se llama anillo rozante, porque está rozando. Y lo mismo, otro aquí para recoger, y listo. Y tengo ahora que el punto 1 es igual que el A, porque eléctricamente están conectados, el 2 con el B, ¿no ve? Y por tanto aquí ya puedo tener la tensión eléctrica inducida E sub AB, ¿verdad? Y aquí ya tengo tensión. O sea, he sacado desde todo lo que genera la espira hasta aquí afuera, ¿no es cierto? Y aquí afuera ya no está girando nada, porque las escobillas son fijas, como pueden ver, ¿no es cierto? Apoyamos escobillas aquí, lo atornillamos, lo que sea, y de ahí ya podrá dar vueltas la armadura junto con la espira y también los anillos, que los estoy poniendo acá, que normalmente se coloca en el eje de la armadura. O sea, no he puesto aquí el eje para no complicarse. Más bien, en el eje de la parte de atrás, puedo poner una polea y mediante una correa engancharme a una máquina eléctrica, perdón, una máquina impulsora, cualquiera. Puede ser una turbinita, puede ser cualquier cosa, y que me ayude a que haga girar, haga dar vueltas. Y cuando da vueltas, entonces toda la armadura da vueltas junto con la espira, inmediatamente aparecen tensiones en los dos anillos rosantes y se recolecta entre las escobillas A y B y listo, ya tengo la tensión eléctrica. Y esta maquinita ya empieza a denominarse la máquina eléctrica. Es en su forma básica, ¿no es cierto? Como han podido ver. Esta tensión eléctrica ya lo tengo que aprovechar, pues para algo tengo que hacer. Y entonces lo conecto a un circuito de foquitos, por decir, lo engancho y estos foquitos empiezan a alumbrar. Entonces ha cumplido su tarea, ¿no es cierto? Ha generado tensión eléctrica. ¿De acuerdo? Ha generado tensión eléctrica. Y entonces la maquinita comprende, ahora haciendo un pequeño resumen al diseñar, toda esta parte. Esta parte. Estos se llaman polos magnéticos principales. Este núcleo ferromagnético, este cilindro de aquí se llama armadura. Esto es la espira, que ya sabemos. Estos dos anillitos de cobre se llaman anillos rosantes. Y estos carboncitos A y B se llaman escobillas. Es el término que se utiliza. Y de las escobillas se puede sacar hasta afuera de la máquina y aquí se llama bornes de la máquina. ¿Está claro? ¿Tienen alguna consulta? Pueden usar el micrófono abriendo, pueden utilizar para levantar la mano, hay una manito, o por último, en el chat de esta clase, que está a la derecha, pueden escribir. Si es que quieren preguntarme escribiendo, entonces igual yo veo todo y les voy a responder, o voy a tratar de aclararles, pero siempre les voy a responder. Según lo que veo, no hay nadie, ¿no? Nadie me ha escrito nada. Bien. Entonces, es de esa manera que he empezado a construir la primera máquina de corriente, perdón, la primera máquina eléctrica. Todavía no sé si sea de corriente continua, qué me dará, pero ya genera tensión, ¿no ve? ¿De acuerdo? Entonces, como me genera tensión, le puedo llamar generador. Fíjense, esto como constructivamente los elementos todos se llama máquina eléctrica. Ahora, por la función, por la forma en que ahorita está operando y me da tensión eléctrica, puedo llamarle generador eléctrico. Ya es un nombre más específico, ¿te se dan cuenta?
Entonces, este es un generador eléctrico y toda la construcción es la máquina eléctrica. Bien, seguiremos mejorando la formulita, ¿no? Lo que está pendiente son los campos magnéticos, ¿recuerdan? El campo magnético o los campos magnéticos de la fórmula que tenemos, nos falta la magnitud y el sentido, cómo podríamos incorporar directamente para luego aplicar, ¿no es cierto? Directamente también, ¿no es cierto? Entonces, podemos hacer este estudio y con eso vamos a completar la fórmula. Fíjense, esta es la armadura, está parada la armadura. Esta circunferencia que ven es la armadura. Y estas son las líneas del polo norte, líneas magnéticas, ¿no es cierto? Medido en términos de densidad de campo, ¿no es cierto? En términos de densidad o lo que le llamamos campo, simplemente. Fíjense, aquí tenemos el campo en la parte central, como les dije, del polo norte, porque esto proviene del polo norte, ¿verdad? Son sus valores, sus magnitudes son más grandes. Y a la izquierda voy viendo, porque se alejan, disminuyen hasta morir en cero. Y también a este otro lado disminuyen a morir en cero. Entonces, toda esta es la zona donde actúa el polo norte. Fíjense que el polo norte está fijo, amarrado en la máquina. Esta armadura podrá dar vueltas, pero el polo norte siempre va a dar estas líneas de campo magnético fijas, son fijas, ¿no es cierto? Y abajo el polo sur, con líneas en sentido contrario, ¿no es cierto? Al hacer líneas en sentido contrario, entonces estoy tomando en cuenta sus sentidos y de esa manera puedo incorporar magnitud y sentido en una relación que ahorita vamos a hacer. Para eso, pues, cualquier cosa que uno ve siempre tiene que, para graficar, por ejemplo, vamos a graficar en el plano, cómo es este campo, tengo que darme un punto de referencia. Normalmente esas referencias es mejor que pases desde el centro por el valor donde no hay campo, se llama el punto nulo. Entonces, esa referencia que para saber el campo, este campo, la referencia es que tengo que saber en cuánto es el ángulo, delta. Entonces puedo hacer el campo en función de delta y al delta le voy a llamar el ángulo de ubicación desde la línea de referencia. Por ejemplo, aquí cuando la línea de referencia está aquí y delta es 0, coincide con la línea de referencia. Cuando está por acá, mido desde la línea de referencia 90 grados. Desde la línea de referencia hasta aquí, 180. Desde aquí, 270, ¿no es cierto? Y cuando doy una vuelta, 360, que sería todo el contorno, ¿verdad? Haciendo ese gráfico entonces de B en función de delta, el campo magnético me sale de esta manera. Ahí está el campo magnético de la máquina, fíjense, desde el punto cero, nos recuerdan que el campo era cero, y aquí está la línea de referencia con ángulo delta igual a cero. Luego, cuando hemos aumentado el ángulo delta hasta llegar a 90, hemos visto que el valor es el más grande. Pero como es campo magnético que está entrando, y eso, según la regla que hemos aprendido, es positivo, entonces el dibujo lo tengo que hacer aquí arriba positivo, ¿verdad? Y luego
sigo avanzando con el delta hasta llegar a 180, hasta el otro punto donde está cero el campo, ¿no es cierto? Y ahí es toda la zona donde trabaja el Polo Norte y su campo tiene esta forma, ¿no es cierto? Esta curva. Pasado 180, sigo avanzando, ¿no es cierto? Y llego hasta 270 y todas las líneas, según el dibujo que hemos visto, la configuración, son líneas que están saliendo, ¿no es cierto?, de la armadura hacia el polo, están entrando al polo. Y eso hemos dicho que van a ser negativos. Y fíjense, aquí nos sale negativo, ¿no es cierto? No me da exactamente la misma curva porque se trata de un polo igual, pero de sentido contrario, con polo sur, ¿no es cierto? Y me sale este. Y aquí he llegado a 360. Y ya está. Ya tengo la curva del campo magnético de esa máquina. ¿De acuerdo? No sé si han podido entender. Este de la izquierda es el polo norte, el de abajo es el campo proveniente del polo sur. Bien, teniendo entonces esta curva, pues, y es del campo magnético en función del ángulo medido desde la línea de referencia, el ángulo, ¿no es cierto?, desde aquí hasta 360, y esos son los valores, el valor, la magnitud de campo de B que hay en cada uno. Y cuando todo está hacia arriba es positivo y cuando está todo es negativo. Entonces tengo también sus sentidos, ¿no es cierto? Entonces la función matemática que encuentre de esta curva me va a dar magnitud y sentido, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, ustedes por matemática saben que esta es una función seno y su amplitud, ¿no es cierto? Es esta, su amplitud, el valor máximo, y multiplicando a la función seno, tengo el comportamiento del campo en función de delta. Y listo. Entonces, gráficamente es la curva de la máquina, ¿no es cierto? La curva que representa la máquina, la curva magnética. Lo de arriba, el dibujito que hicimos se llama la configuración magnética de la máquina. Y esto que estamos viendo es matemáticamente la función magnética de la máquina, ¿sí? Entonces, tenemos de las tres maneras la función matemática. Ahora, en la fórmula que tenemos que encontrar B1 menos B2, ¿verdad? El campo del lado activo 1 y del lado activo 2. Bueno, los lados activos son justamente, según nuestro dibujo, el lado activo que está en la parte superior, ¿recuerdan? De la espira, y el L2 es hacia abajo, está abajo al inicio, ¿verdad? Esos son los dos lados activos. Los lados de la espira que están en los costados se han anulado según la fórmula. No existen en ninguna fórmula ese efecto porque se anulan. Entonces, por eso a esos dos se llaman lados activos, porque son los únicos que dan el resultado. Entonces, cualquiera de esos lados activos, supongamos que está aquí, esta es la armadura, y aquí lo pongo un lado activo, para generalizar, ¿no? No para... Entonces, cuando está aquí y está parado, y aquí he marcado mis referencias magnéticas, ¿recuerdan? Por decir. Entonces, de esto también, este delta, que les he dicho, que voy a encontrar, que sé en realidad, voy a marcar como el ángulo de ubicación inicial, ¿no es cierto? En el momento en que no ha dado vueltas todavía, por eso se llama inicial, y le pongo delta sub K, ¿no? Y será 30, 40, 50, no sé, cualquier ángulo, ¿no es cierto? Esto. Ahora, cuando empiece la máquina impulsora a hacer girar a la izquierda la armadura, entonces los conductores más se van a dar vuelta, los lados activos, y supongamos que este lado activo ha llegado hasta este punto en un instante. Ahora, fíjense en qué situación se encuentra este mismo lado activo. Pues se ha aumentado un ángulo tita, ¿no ve? Un ángulo tita, que le llamamos este tita que estoy
bautizando acá, le vamos a llamar ángulo de giro. Entonces, la nueva situación para encontrar tiene que tomar en cuenta el delta sub k más el ángulo de giro, porque los dos están yendo a la izquierda, ¿no ve? He medido a la izquierda. Por lo tanto, si eso reemplazo en la función entonces ya en el lado activo k, ¿no es cierto?, que estamos viendo, va a ser la función que hicimos, pero cuya variable ahora va a ser delta sub k más tita. ¿Lo ve? Porque ese tita se incorpora. ¿Sí? Entonces, esta función en el conductor K, ¿no es cierto?, ya tiene magnitud, que me dice el valor que tiene en cualquier instante, y también me da el signo, ¿no es cierto?, porque aquí está graficando positivo, negativo, y según lo que salga, si sale menos, quiere decir que es de polo sur, y si me sale más, es de polo norte, ¿verdad? Ya tengo ahí. Entonces, reemplazo en la fórmula y ahí termina la formulita, ¿no es cierto? Aquí está la tensión E1, 2, más menos velocidad L, aquí está, ¿ve? Este es el campo del conductor lado activo 1, entonces su ubicación tiene que ser delta 1, hay que ver dónde se encuentra el lado activo 1, a partir de la referencia. Y luego le pongo más tita, el tita es genérico, ¿no es cierto? Porque puedo poner 10 grados de giro, 30 grados, 80, las que quiero, ¿no? Y lo mismo en el 2. Solamente que aquí, viendo en mi dibujo dónde está empezando a iniciarse el lado activo 2, pongo su ángulo. Y como el L1 y el L2 están metidos en la armadura, pues todos giran a la vez. El tita es el mismo para ambos, ¿no es cierto? Es el mismo giro también. Este tita también es el giro de la espira, diré, de la armadura, ¿no? Y de la espira, de los lados, es el mismo, ¿no ve? Porque todos están amarrados ahí. ¿Sí? Y listo. Y esta es la fórmula final para una espira. Ahora, para meter más espiras, aquí yo automáticamente, ya como ustedes saben, es proporcional, ¿no ven? Entonces le multiplico por el número de vueltas que tiene la bobina. Entonces aquí esta es de una bobina, ya no de una espirita. Para que sea de una espirita no hay NB. Cuando es de la bobina hay que poner su NB, el número de vueltas, ¿no es cierto? Porque se acuerdan que era un factor multiplicador, ¿no es cierto? El NB. Listo, tienen esa tensión en la bobina. Y de la bobina, haciendo por los anillos rosantes, pasamos a A y B, ¿no es cierto? Esa tensión es sub AB que está aquí, conectamos a un circuito de luces, por decir algo, circula corriente, entonces tensión por corriente da potencia eléctrica. Y esa es la potencia que han diseñado, que da su maquinita, ¿no es cierto? Por tanto, por todo lo que hemos dicho, porque genera tensión, se llama generador eléctrico de tensión, ¿no es cierto? O si quieren, generador de tensión eléctrica. Y listo, hemos hecho la construcción de una máquina eléctrica básica y hemos hecho operar haciendo con la turbinita que hace girar, lo hemos hecho operar y nos ha salido entre A y B la tensión eléctrica. Y entonces, en forma específica, hemos logrado el generador de tensión eléctrica, ¿no ve? Preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, prácticamente esto nos permite aplicar en problemitas. ¿Qué les parece si ahora lo aplicamos en un problemita?
¿De acuerdo? Como un problema. ¿Qué les parece? Dice determinar la tensión eléctrica en los bornes A y B. ¿Ya? ¿Dónde están los bornes A y B de esta máquina? Están aquí, A y B. Aquí quiere saber cuánto de tensión hay. Pero veamos cómo es esta máquina. Ahí está, es la máquina que hemos construido, ¿verdad? Arriba polo norte, abajo polo sur. El campo que está entrando del polo norte sabemos que siempre sale del polo y entra a la armadura. Esta circunferencia es la armadura. Y en el polo sur sale de la armadura y entra al polo, ¿no? Ese es sentido contrario. Luego se coloca aquí una bobina. Este es el primer lado activo, L1, por aquí se le coloca, y por aquí está el L2. ¿De acuerdo? L2. Y si quieren ver el detalle de esta bobina, ya, es esta que está a la derecha. A la derecha, fíjense, aquí está el terminal 1, va a hacer una espira, una vuelta. Luego, de manera continua, va a ser la segunda, va a ser la tercera y así es toda la bobina, ¿no es cierto? Y el último terminal es 2, ¿sí? Así está en esa posición en este momento. Como saben, en los terminales 1 y 2 hay que poner anillos rosantes, 1 y 2 también soldados, y luego poner el apoyo para que pueda friccionar la escobilla A y la escobilla B. Y entre A y B se espera que haya una tensión eléctrica, ¿verdad? Algo que es importante, la profundidad de este lado activo, la longitud del lado activo es L. También es de la máquina. Si ustedes van a fijarse el diseño de la máquina, tiene esa misma distancia. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en esta máquina le ponen una turbina seguramente en el eje y empieza a dar vuelta a la armadura con velocidad n a la izquierda. Entonces, al girar a la izquierda, ya sé que en la fórmula que utilicé, voy a utilizar de los signos más, menos, voy a elegir el positivo, porque cuando gira a la izquierda es positivo, más. Cuando gira a la derecha tengo que poner menos. En este caso es más. ¿Está claro? Le pondremos números. En el campo magnético, les dije que en la parte media del campo ya es el que tiene más densidad, ¿no es cierto? Es la amplitud. Entonces me han dado la amplitud y dice que es de 1.6 teslas, es la unidad de la densidad de campo. Luego, la turbinita hace girar a la izquierda a 1200 revoluciones por minuto. Luego, la bobina tiene 10 espiras, ¿no? NB. Luego, el diámetro de la armadura es de 0,35 metros. Vamos a ver qué se utiliza. Luego, la profundidad de la máquina también es igual al lado activo, la longitud del lado activo. Dice que es 0,12 metros. A ver, con eso veremos cuánto de tensión está dando esta máquina. Está claro. Han comprendido, ¿no es cierto? Está preguntando la tensión. ¿Cuánto es la tensión eléctrica? Dice. Bueno, para reemplazar en la formulita hay que preparar, ¿no es cierto?, cada uno de los componentes. Empezaremos por el campo.
¿no es el campo magnético? Entonces, el campo al contorno de la armadura, como les dije, lo primero que hay que hacer es elegir la línea de referencia, ¿no? Una vez que tenemos la configuración, aquí está la configuración, ¿no es cierto? Es igualito que el que hemos estudiado, ¿verdad? Polo norte por acá, estas son las líneas de campo del polo norte, estas son del polo sur, ¿verdad? Esa es la configuración magnética que tiene nuestra máquina, la primera solución, ¿no es cierto?, que estamos dando. Luego queremos graficar en el plano, donde la abscisa sea delta y la ordenada sea B. Entonces necesitamos este ángulo delta, B. Fíjense, cuando está en delta igual a 0, es la línea de referencia, ¿cuánto es el campo? 0. No hay, ¿no ve? Aquí está 0 y el campo 0. Ahora, cuando el campo está por aquí, o perdón, cuando delta está aquí, ¿el ángulo cuánto es? 90. Y justo en 90 está el valor máximo. Aquí está 90 y está el valor máximo. ¿Y de qué? Del polo norte, por tanto es positivo. De aquí me voy hasta aquí, otra vez baja hasta 0 en 180. Y ahí está la curva que ya hemos visto, ¿verdad? Que no merece mayor. Ya hemos hecho la explicación. Entonces tenemos la curva del campo magnético de esa máquina. Ahora quiero saber la función de campo de esa máquina. Ven que es seno, ¿no ven? De delta por la amplitud. Listo. Y ya tengo el primer dato. Este es el campo que tengo que reemplazar a los conductores lado activo 1. Fíjense en la fórmula que tengo que encontrar la tensión eléctrica inducida en la bobina. Está dado por esto, saben bien, ¿no es cierto? Estoy utilizando la tensión eléctrica con polaridad positiva 1 y negativa 2, ¿no es cierto? Esta. Bueno, para utilizar esta ya necesito el campo, pero el campo del lado activo 1 y el campo del lado activo 2. Entonces, eso tengo que seguir trabajando y me fijo a qué distancia de la referencia está L1. Esta es la referencia y fíjense, aquí está, este L1. ¿Cuánto es su ángulo? 0, ¿no es cierto? Su ángulo de ubicación 0. Y del 2, mido desde acá hasta acá, ¿cuánto sale? 180. Entonces, tengo que cambiar o completar eso, ¿no es cierto? Este es el campo eléctrico en el lado activo 1. Y si voy a utilizar la misma función es porque estoy usando desde la misma referencia, ¿no es cierto? Pongo de la misma referencia. Sabían que esto era B, seno. Pero el ángulo empieza de delta 1, o sea, donde está el lado activo 1. Y luego cuando empieza a dar vueltas, tengo que añadirle más tita, ¿no ven? Bien. Ahora, este delta 1 hemos visto que es 0. Hacemos operaciones y me sale el campo 1 por esta función. Voy ahora al lado activo 2, hago lo mismo. Aquí tengo que poner delta 2 y el giro es el mismo. El lado activo 2 está a 180, ¿no ve? Hago operaciones y me sale menos B amplitud seno de tita. ¿No? Ahí tengo las dos campos. Y como pueden ver, los campos son variables en función de tita. O sea, depende del giro, ¿no? En qué lugar del giro se encuentre. Bueno, ya tengo entonces B1 y B2. Luego, necesito la velocidad tangencial. La velocidad tangencial en esa máquina de la bobina es la velocidad angular por el diámetro medios, o sea, el radio, ¿no? Velocidad por el radio, ustedes saben bien. Y esta velocidad tengo que tengo que sacar en radianes por segundo, ¿no ve? Pero a mí me han dado n en revoluciones por minuto, así que tengo que cambiar revoluciones por minuto a radianes por segundo.
Entonces, a n lo voy a modificar, lo multiplico por 2pi y lo he convertido a radianes. Lo divido entre 60, el minuto lo he puesto a segundo y listo. Ahora tengo radianes por segundo. Esta es la formulita. Listo. He conseguido todos los datos, relaciones más bien, y ahora puedo poner los datos, la información. E12 estoy utilizando, ¿verdad? Como vimos arriba. Dice, elige entre el más y el menos. Uso el más porque está girando a la izquierda. Ahí está, he elegido el más. Luego pongo la velocidad tangencial, ¿no es cierto? Es igual a la velocidad angular, que sería 2pi por la velocidad en radianes por segundo, 1200, dividido entre 60. Listo. Ahora, el radio. El radio es el diámetro 0,35 medios, ¿no es cierto? Es radio. Luego la profundidad, L, según dato es 0,12. Luego, el número de vueltas de la bobina, 10 veces, 10 vueltas. Y luego el campo, la amplitud del campo. La amplitud del campo es 1,6, ¿verdad? 1,6. Si lo factorizo, acá me quedaría seno de tita menos seno de tita. Ahí está, seno de tita menos seno de tita. Y listo, ya he reemplazado todo. Bueno, tita quedaría como la nueva variable, ¿no es cierto? Porque yo no sé si será 10 grados de giro 20, giro 40, giro 180, no sé, ¿no es cierto? Pero me está indicando que depende de tita, del ángulo de giro. Por lo tanto, la tensión inducida con polaridad 1 positivo, 2 negativo, me sale una amplitud de tensión de 52,75 voltios, o sea, su tope, ¿no es cierto? El valor máximo que puede generar es eso. Y se va moviendo conforme a la función seno de tita, dependiendo del ángulo de giro. Bien, esa es la tensión eléctrica de la bobina. Si quiero saber en bornes de la escobilla A y B, saben que A está soldado con 1, B con 2, entonces no hay problema. En vez de cambiar 1, solamente tenemos que cambiar 1, 2. 1 es A, 2 es B, como estamos viendo, y la función es la misma, ¿no? Seno 52,75 voltios, que es la amplitud, y variable en función de tita, en función de seno de tita. ¿Ya? Entonces, me estoy fijando que la tensión eléctrica que ha inducido para medir en voltios, todo depende del seno del ángulo tita, ¿no? Entonces va a variar. Es una función, la tensión es una función variable. A ver, lo graficaré, porque facilito es hacer seno, ¿no es cierto? Lo grafico, y aquí está, E sub AB. ¿Se acuerdan que era seno? Empieza de 0, la tensión, y hasta aquí, en función del giro, gira de 0 a 90. Ya es el giro, tita. Aquí está tita, estoy haciendo la variable. Aquí empieza su posición inicial. Luego empieza a dar vueltas, hay 10 grados de giro, 20 grados, 30, hasta llegar a 90. Y en 90 hemos visto que su amplitud es 52,75 voltios. Y según lo que es la función seno, aquí es seno, ¿no es cierto? Y de 180 a 360 de giro, nos sale una curva negativa, ¿no? Hacia abajo. Bueno, esa es una vuelta que ha dado, ¿no es cierto? La armadura ha dado una vuelta con la espira, ¿no ve? O con la bobina, una vuelta. Cuando va luego a continuar, da la segunda vuelta. Y la segunda vuelta va a ser igualito que el primero, ¿no es cierto? Y la vuelta 3 será igualito, así que entonces no tiene sentido hacer más de 360, ¿no? ¿Está claro? Ahora analizo la curva de tensión que he obtenido en bornes A y B, ¿no es cierto? Entre las escobillas A y B. Fíjense, esta tensión es eléctrica
varía desde 0 hasta 52,75 y toditos son positivos, ¿no? Valores positivos. Entonces, E sub AB es mayor que 0, positivo. Por tanto, A es positivo y B es negativo en todo este trayecto, en este giro hasta 180. Pasando 180, los valores, fíjense, de la tensión bajan y son negativos. ¿Sí? Son números negativos. Esto es menos 10, menos 20, menos 270, ¿no ve? O perdón, menos 52, 75 este. Son negativos. Entonces, como estos valores son negativos, el E sub AB por el signo negativo cambia su polaridad y por tanto B es positivo y A es negativo. Y bueno, y así ocurre en esta otra vuelta. A otra vez positivo, B negativo. Si se fijan, el A aquí era positivo, en este llega a negativo, ha cambiado. Y aquí ha cambiado a nuevamente positivo. Entonces tiene polaridad alternante, ¿no es cierto? Está alternando más, menos, su polaridad, ¿no? Es alternante. Entonces esta curva se nos da, claro, es una curva alternante, ¿no es cierto? Entonces, por lo que podemos ver el comportamiento, pues en los bornes A y B, la máquina está generando tensión alterna porque tiene magnitudes positivos y negativos y sus polaridades también están cambiando. Y como está haciendo ese trabajo, ya le voy a dar una designación más específica todavía, no solamente es, este sería entonces lo que hemos construido hasta aquí, es un generador de tensión eléctrica alterna, o sea, le estamos agregando alternamos. Y como es un generador de tensión eléctrica alterna, entonces su nombre técnico que ponen a nivel mundial se llama alternador. Ya es lo que normalmente. Entonces hemos llegado hasta hacer un alternador, ¿no es cierto? Bajo esta característica. Bueno, un poquito simplemente de información, ¿no es cierto? La tensión alterna es la tensión que utilizamos todos los cochabambinos, ¿no es cierto? Toda la ciudad está llena de tensión alterna. ELFEX ofrece esa tensión alterna, ¿sí? Y nos dice además, tiene tensión alterna de frecuencia 50 Hz, ¿no ven? Nos dice. Ese de 50 Hz significa para nosotros 50 ondas de esta curva. Fíjense, aquí tenemos una sola onda. Ahí está, fíjense, en una vuelta da una onda de tensión, unita más. Entonces, como estos, 1, 2, 3, 4, hasta 50 en un segundo es lo que genera los generadores de ELFEC. ¿No es cierto? Eso es importante que conozcan, ¿no? Ahora, la tensión alterna no es nuestro propósito en esta materia, ¿no ve? Pero necesariamente tenemos que pasar por el alternador, como han podido ver, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos es tensión eléctrica continua para hacer la materia. Entonces nos falta todavía algo más para poder lograr la tensión eléctrica continua. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Cualquier curiosidad que han tenido, lancen, pregunten. Bueno, entonces voy a dejar de compartir. ¿Ya?
Y entonces habríamos hecho prácticamente la mitad del capítulo 1. Nos falta otra mitad. Y bueno, como ven, si ustedes han entendido el procedimiento, la aplicación y nos ha dado todos estos valores, su forma, su característica, entonces quiere decir que están entendiendo bien. Pero para entender bien hay que tener un poquito de imaginación, ¿no? No es cuestión de hacer cálculos, operaciones, poner fórmulas, no, aquí se tiene que hacer análisis. Y si ustedes han tenido esa capacidad, entonces van a entender. Si están pensando de qué es poner fórmula y listo, no da, no da. Así que entonces revisen con más detalle, ¿ya? Y de esa manera ver la lógica que tiene para poder hacer el cálculo y ver el comportamiento de una máquina eléctrica, ¿no? Hemos visto ya lo que es el alternador, ¿no? Hasta el alternador. Nos falta todavía. Bien, jóvenes, entonces, cuando terminemos el primer capítulo vamos a hacer problemitas en forma presencial, ¿ya? Pero como nos falta todavía, el día martes, en el horario de las 5:15, que es la próxima clase, vamos a continuar con la segunda parte de este capítulo. Bien, gracias por su atención y que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, que le vaya bien. Hasta luego, Alejandro. Hasta luego, Brian.